Hola a todos. En este video tutorial vamos a hablar de un tema muy interesante, en especial cuando ya tenemos algún tiempo utilizando Revit como nuestro programa de autoría para la creación de modelos BIM. Vamos a hablar acerca de cómo crear familias paramétricas, es decir, familias que cambien su forma dentro de Revit, no solamente su forma, sino sus características en general, dependiendo de la edición que hagamos en los parámetros de tipo o de instancia. De hecho, muchas veces cuando nosotros trabajamos en Revit necesitamos crear este tipo de familias. Un ejemplo que vamos a utilizar durante esta clase es la creación de esta familia en específico, un sistema de pilotaje con un cabezal. ¿Cómo podemos crear una familia que, por ejemplo, ajuste el ángulo de inclinación de los pilotes, en el caso de que sean hincados, por ejemplo? O si queremos editar la profundidad o las dimensiones del cabezal. Eso es lo que vamos a ver durante este tutorial. Pues bien, para hacerlo, en primer lugar debemos crear una familia. Así que yo voy a ir a File, vamos a crear esta familia totalmente desde cero, entonces vamos a ir a Nuevo y obviamente debemos escoger Nueva Familia. La versión que estoy utilizando de Revit es la de Revit 2020. Si ustedes tenían conexión a internet mientras estuvieron haciendo la instalación, seguramente se han instalado todas las librerías y templates necesarios de Revit. Entonces, deben verificar que la carpeta donde están los templates de la familia estemos escogiendo el de inglés correcto. Yo voy a escoger inglés, no inglés imperial, -i, sino inglés normal, porque aquí ya están las planillas o plantillas que son métricas. Vamos a explorar hacia abajo, buscando aquella que dice estructural y aquella métrica estructural que tenga que ver con fundaciones, porque esta es la que vamos a realmente utilizar. Entonces escogemos esta plantilla para crear una nueva fundación y abrimos. Como ustedes sabrán, cuando editamos una familia, la interfaz de Revit cambia. En este caso, nos está mostrando formas de edición mucho más básicas. No tenemos tantas pestañas como en los casos anteriores y acá nos estamos dirigiendo a la creación de formas complejas. La verdadera clave para entender las familias paramétricas reside principalmente en una herramienta. ¿Cuál es? Los planos de referencia. Si ustedes aprenden a utilizar los planos de referencia, van a poder crear familias paramétricas sin mayor problema. ¿Cuál es el punto? Que muchas veces, debido a que queremos crear la geometría rápidamente, vamos directamente a las herramientas de forma, que pueden ser por extrusión, por camino y así por el estilo. Sin embargo, estas herramientas deben depender de planos que limiten sus dimensiones antes de crearla. Por eso, siempre es mejor empezar con los planos de referencia. Pues bien, lo primero que queremos hacer es crear el cabezal. Y el cabezal no es más que un paralelepípedo. Entonces tenemos básicamente largo, ancho y alto. ¿Cómo podemos hacer referencias o planos de referencias para esas dimensiones? Pues muy sencillo. Noten que estamos empezando en un plano de planta. Acá hacemos clic sobre Reference Plane y voy a hacer también una acotación acá. Reference Plane o plano de referencia se entra a través de esta herramienta, a través del shortcut o atajo de teclado RP. Yo voy a estar utilizando este atajo de teclado muchas veces. No voy a hacer clic cada vez acá en este botón para crear el plano de referencia. Solamente voy a teclar RP. Esto va a agilizar mucho el trabajo. Entonces noten, si queremos limitar el ancho, el largo y ya veremos más adelante el alto en la dimensión vertical, tenemos que crear planos. Entonces yo voy a teclear RP y creo un plano de este lado. Noten que no me preocupo por ahora en las dimensiones. Tampoco es necesario colocar un nombre, pero podría ser útil. Y otro plano por acá. ¿Qué he creado con esto? Una manera de restringir el ancho a través de estos dos planos. Ahora vamos a colocar dimensiones utilizando el shortcut DI en nuestro teclado DI y vamos a hacer que esto tenga una dimensión. Además de eso, como quiero que sea simétrico, voy a crear otra dimensión, doble en este caso, entre esos tres planos y voy a garantizar que sean equitativos, ¿no? Iguales. Entonces eso me garantiza que siempre va a estar centrado. Por ahora, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que he hecho? He utilizado únicamente planos y he referenciado las cotas a los planos. Un error que se suele cometer es que referenciamos las cotas a las caras externas de los objetos que creamos en 3D. No, las cotas deben estar referenciadas a los planos
y luego utilizaremos la herramienta Line para ajustar las caras de los objetos a dichos planos. Pero bueno, por ahora solamente tenemos esta cota que está acá y yo quiero es asignar un parámetro a la cota. No solamente que sea de 2600, sino que tenga un nombre. Entonces, al seleccionar la cota, notamos acá que en el menú contextual me permitía en la Label Dimension o dimensión de la etiqueta crear un nuevo parámetro. Al hacer clic sobre ese botón, se abre la opción de creación de parámetros y acá voy a colocar ancho. Vamos a utilizar mayúsculas y minúsculas, ancho. Este parámetro va a ser del tipo, no de cada instancia, sino de tipo, y va a estar agrupado en dimensiones. Entonces presiono OK y ahí está mi parámetro. Acá los parámetros funcionan de una forma un poco distinta a cómo funcionarían en un ambiente de Revit normal. En el caso de la interfaz de edición de familia, cuando creamos un parámetro, podemos observarlos acá en Family Types. Al hacer clic sobre este botón, noten que podemos observar este nuevo parámetro que hemos creado y que tiene un valor. Justamente el valor que tenía la acotación previa a la creación del parámetro. Pero podemos editarlo. Y de hecho, una buena práctica es que cada vez que creemos un parámetro, editemos su valor para ver que se comporta correctamente, en este caso, los planos que están creados. Entonces, si yo llevo a esto a 3000 milímetros y aplico, noten que lo lleva a 3000 milímetros y se ha mantenido la equidad o igualdad desde el centro. Entonces está funcionando bien. Esa es la manera de verificarlo. Vamos a hacer lo mismo en el caso vertical. Yo voy a hacerlo un poco más rápido porque entendemos cuál es la base. Puede ser un plano inferior y superior. Vamos a asignar dimensiones. Esta dimensión será el largo y además también debemos garantizar que sea igual. Entonces seleccionamos estas dimensiones, garantizamos que sea igual. Nuevamente volvemos a seleccionar la dimensión sobre la cual queremos crear un parámetro. Hacemos clic en Create Parameter y ahora le ponemos largo. Y ahí vamos. Va bastante sencilla la cuestión. Vamos a ver ahora una vista de elevación, frontal específicamente. Y noten que estos parámetros que hemos creado, algunos de ellos se ven. Siempre y cuando sean perpendicular a la vista, van a verse los parámetros que intersectan esa vista. Ahora me interesa crear un plano en específico que sea donde llegue la profundidad del cabezal y otro plano que sea donde llegue embebido los pilotes. Entonces, simplemente tecleamos RP, Reference Plane. Podemos colocar un nombre. Yo acá voy a colocar base de cabezal para que vean que podemos colocar algún nombre para ubicarnos. Y vamos a crear otro Reference Plane. RP, Reference Plane. Ok. Y este otro lo que va a hacer es el plano de embebido. Es decir, cuánto van a entrar los pilotes a estar embebidos dentro del cabezal. Así que lo voy a colocar acá como plano de embebido. Ok. Entonces acá debemos crear dos parámetros nuevos. El primero y principal, a través de las dimensiones, es desde el nivel de referencia hasta este plano de la base del cabezal y lo vamos a llamar altura. Altura del cabezal. Hay otro parámetro que queremos crear y va a ser la distancia de cuánto va a estar embebido los pilotes. Entonces yo estos dos vuelvo a seleccionar la cota, creo un nuevo parámetro y lo llamo específicamente embebido. Permítanme verificar que lo he escrito correctamente. Sí. Ahora vamos a ver si se está comportando correctamente la adición. Podemos hacer la adición como lo hicimos anteriormente, entrar acá en la ventana de parámetros e ir editándolo por aplicar. O ya que están creados acá, yo puedo ir a un parámetro, hacer un segundo clic y especificar la dimensión. Y noten que se mueve correctamente los dos planos, porque este está ajustado al primero de abajo y luego este segundo parámetro obliga a que siempre es la misma separación. Y también, si yo edito este segundo parámetro, se edita correctamente. Entonces, por ahora estamos trabajando bien, está funcionando. El siguiente paso es crear un sólido y ajustarlo a esos planos.
Entonces vamos a ir al reference plane nuevamente, al plano de planta, y ahora sí vamos a crear un sólido por extrusión. Este sólido por extrusión lo voy a crear en primer lugar con un rectángulo que voy a hacerlo apoyándome en estos puntos de intersección de los planos. Noten que cuando selecciono ese punto se resaltan los dos planos. Así que al hacer clic él va a quedar ajustado a ese punto y a estos dos. ¿Ok? Justo al crear la línea, tengo la opción de vincular cada una de ellas a los planos que hace referencia al punto sobre el que hice clic. Entonces eso va a hacer que cada vez que los planos se muevan estas líneas que son las bases de la extrusión. Presionamos, ok, finalizar, aceptar, y noten que ahí está nuestro sólido. Si vamos a una vista en 3D, noten que sí hemos creado realmente un sólido. Pero todavía nos falta configurar los planos en la profundidad. Así que vamos a la vista frontal y este que está acá podemos o estirarlo directamente hasta el plano que deseamos y luego bloquear su movimiento, o utilizar la herramienta alinear, AL, en nuestro teclado, buscar el plano al que queremos hacer referencia y luego la cara que deseamos que se ajuste para bloquearla. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Ahora, si volvemos a la vista en 3D, acá va a estar nuestro paralelogramo. ¿Cómo nosotros editamos los parámetros para que esto cambie? Pues noten, si cambiamos ahora la altura no a 2000, sino digamos a 1000, aplicamos, noten que el plano que se mueve es el inferior. Igual en el ancho, si queremos colocarlo a 3000, vamos a colocar acá el largo 3000 también y aplicamos y noten cómo aumenta. Entonces está funcionando correctamente. Yo voy a dejar la altura a 1500. También podría colocar 1.5 y escribo M para el metro y él hace la conversión correcta. 1,5. Perfecto. Aplico, presiono OK, está funcionando correctamente nuestro cabezal. Pero ya que estamos haciendo una fundación profunda, no necesitamos solo de un cabezal, también necesitamos de los pilotes. Una buena práctica es no crear los pilotes directamente dentro de esta familia, sino crear una segunda familia, donde solamente va a estar hospedado el pilote, y luego introducirla acá, en esta primera familia. Eso se llama familias anidadas, es decir, una familia dentro de otra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear una nueva familia. Vamos a File, Nuevo, Familia, y volvemos a crear del mismo tipo que nos interesa. ¿Ok? Metric, Structural Foundation. En este caso lo que queremos crear es solo un pilote y luego esa familia la vamos a cargar en la anterior sobre la que habíamos estado trabajando para repetirlo varias veces. Entonces acá el pilote, obviamente vamos a comenzar con un pilote estándar, pero encamisado. Para crearlo voy directamente a la herramienta de extrusión, pues no necesito planos laterales. Sabemos que el pilote tiene forma cilíndrica para simplificar las cosas. No vamos a hablar de una punta ni nada por el estilo, solamente una forma cilíndrica simple. Y yo, en medio de la herramienta de extrusión, voy a crear un círculo. Además de eso, voy a crear un offset de unos 10 milímetros hacia adentro. Entonces ahí tengo dos círculos, que es lo que van a hacer el encamisado. El encamisado de mi pilote, que va a ser de acero e hincado. Pues bien, con esto ahora puedo empezar a crear algunos parámetros para editar sus dimensiones. Lo primero que debo hacer es ir a dimensiones y buscar diámetro. Quiero colocar un diámetro exterior acá. Puedo ajustar los pinchamientos para que se vea que es exterior. Y luego quiero hacer un diámetro interior. Al diámetro exterior lo selecciono la etiqueta, creo un nuevo parámetro y bueno, obviamente lo voy a llamar diámetro exterior. Al diámetro interior nuevamente selecciono la etiqueta y creo el parámetro correcto. Y por acá vamos bien. Sin embargo, me hace falta hacer que estos dos diámetros estén relacionados. Yo quiero que si cambio el espesor, cambie también el diámetro interior. Y si cambia el diámetro exterior, igualmente lo haga el interior. Para hacer ello, tengo que utilizar fórmulas en los parámetros. Vamos a ver cómo. Vamos a ir a Family Types y vamos a crear un nuevo parámetro
Noten que esta es otra opción para crear parámetros desde Family Types. Voy a crear un nuevo parámetro llamado espesor. En este caso lo voy a dejar de tipo, va a ser de longitud y va a quedar agrupado en dimensiones, o sea, va a quedar en este grupo. Presiono OK y ahí está mi parámetro. Yo quiero que tenga un espesor promedio de 10. Y ahora, donde dice parámetro interior, voy a aplicar una fórmula. Y la fórmula es la siguiente, que sea igual a el diámetro exterior menos 2 veces o 2 por el espesor. De esta manera, este diámetro interior no va a ser editable directamente, sino que va a depender del valor de estos dos anteriores. De hecho, en el mismo momento que yo hago clic en otra parte, noten que se coloca grisáceo el valor de este parámetro porque ahora es calculado, no lo puedo editar directamente. Veamos qué ocurre. Lo aplico, ya está creada la relación por la fórmula, pero ahora ¿qué pasa si yo coloco acá un espesor de 15? Aplico, pues noten que aumenta el espesor, mientras que el diámetro exterior permanece constante. Ahora, supongamos que no quiero un diámetro de 1000, sino un diámetro de 400. Por lo general, los pilotes van de 400 a 600 milímetros de diámetro para la mayoría de las obras. Entonces voy a quedar 400 y 10 milímetros de espesor. ¿Qué ocurre entonces cuando lo aplico? Automáticamente el diámetro interior se ajusta a 380. ¿Okay? 2 veces el espesor restado. Así que está funcionando correctamente, lo aplicamos, cerramos y ahora podemos culminar la extrusión sobre la que hemos estado trabajando todo este tiempo. Si vamos a una vista frontal, veremos que ahí está nuestro pilote. Pero claro, nos falta un parámetro. No es solamente el diámetro del pilote, sino que también debemos asegurarnos de que llegue a la profundidad correcta. Entonces yo voy a crear un nuevo plano de referencia, pero debe ser recto. Borro, reference plane nuevamente. Hago un plano de referencia y vamos a crear un nuevo parámetro que va desde el reference level hasta este nuevo plano. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Bueno, creamos un nuevo parámetro que llamamos profundidad. Ahora, esta extrusión vamos a hacer que se acople a la parte inferior, es decir, al plano de profundidad, y que en su parte superior se acople al nivel de referencia. Entonces, ¿qué ocurriría si yo cambio la profundidad, digamos, de 2500 a 3000? Muy bien, que se ajusta automáticamente la longitud del encamisado. Pero un pilote no es solamente un encamisado, sino que va relleno de concreto. Así que volvamos al plano de referencia y creemos ahora una nueva extrusión. Vamos a crear un nuevo círculo centrado acá. Pero ahora, aprovechándonos de que ya tenemos parámetros creados, sencillamente utilizo una dimensión para el parámetro interior y lo escojo ahora de la lista. La dimensión de este diámetro va a ser igual a la ya calculada del diámetro interior. Entonces noten cómo se acopla justo a la dimensión que estábamos buscando y al nosotros culminar esa extrusión vamos a tener una extrusión sólida, totalmente rellena. Ahora volvamos a la vista frontal y tenemos que repetir el proceso. Recuerden que anteriormente yo les había dicho que pueden hacerlo estirando o utilizando la herramienta alinear. AL, seleccionamos el plano y seleccionamos la cara lineal y bloqueamos. Ok, lo mismo podemos hacer acá. Seleccionamos el plano, seleccionamos la cara lineal y bloqueamos. ¿Cómo se comporta? Volvemos a verificarlo cambiando la profundidad, digamos a 3500 y aplicamos y noten que está comportándose correctamente. Lo siguiente sería asignar algunos materiales, porque el material exterior del encamisado es distinto al del núcleo, que va a ser de concreto. Entonces vamos a buscar acá crear dos nuevos materiales. Seleccionamos el encamisado, asegurándonos de que sea la parte exterior, y vamos acá donde dice material, a hacer clic sobre este botón. Esto nos va a permitir asociar un parámetro de familia. En nuestro caso ya hay uno que dice material, pero yo voy a crear uno nuevo llamado encamisado. Y a ese es el que voy a asociar. Ahora selecciono el núcleo y realmente lo voy a editar.
Nuevamente el parámetro de material, voy a crear uno nuevo y voy a colocar acá núcleo o core. Okay, se puede escribir también en inglés. Ambos deberían ser de instancia para poder asociarlo en la familia superior, donde lo vamos a anidar. Entonces yo voy a colocar a parámetros de instancia. Pero recuerden que esto no lo hicimos para el encamisado. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo cambiamos que sea no de tipo sino de distancia después que lo creamos? Bueno, es muy sencillo. Voy a presionar OK, presionamos OK y volvemos a la adición de parámetros. Noten que cuando se trata de un parámetro de instancia, aparece un valor por default, por defecto. No aparece así cuando es de tipo. Lo que debemos hacer es seleccionar el parámetro que queremos convertir, hacemos clic sobre editar parámetros y cambiamos a un parámetro de instancia. Al presionar OK, noten que aparece el valor default. Ahora podríamos asignar algún material, pero yo lo voy a dejar por ahora tal cual. Aplicamos, presionamos OK y estamos listos para exportar este pilote dentro de la familia anterior. ¿Lo recuerdan? Entonces yo voy a guardar esta familia con un nombre. Esto va a ser un nombre sumamente creativo. Vamos a llamarlo pilote. Podemos guardarlo en cualquier carpeta que deseemos. Y ahora vamos a cargarlo en la familia sobre la que hemos estado trabajando, que por ahora se llama familia 3. Presionamos OK y ahí está nuestro pilote. Noten que como en cualquier otra operación de Revit donde agregamos componentes, podemos agregar varios. Hacemos clic en cualquier sitio y eso va a permitir que agreguemos nuestro pilote. Pero como queremos que estos pilotes queden correctamente alineados, ¿qué debemos crear primero? Parámetros. Así que para poder crear esos parámetros tenemos que crear primero los planos de referencia. Yo vuelvo a hacer o presionar las teclas RP, Reference Plan, y vamos a crear un plano de referencia o varios planos de referencia que nos permitan ubicar el centro correcto. ¿Ok? Nuevamente utilizo las dimensiones para saber cuál va a ser la distancia de acá. De hecho, vamos a colocarlas de una vez en 1600. Y además utilizo también la dimensión para asegurarme de que sea la misma distancia equitativa. ¿Ok? Quedó en 1800. Siempre podemos ajustarlo. ¿Ok? Vamos a volver a hacer lo mismo con estos parámetros superiores. ¿Ok? Y podríamos ajustarlo. Muy bien. Ahora, entonces, seleccionamos esto y digamos que cambie a 700. ¿Sí? Es un buen valor. Noten que él se encarga de que sea equitativo. ¿Ok? Debemos asegurarnos de que esto sea igual. Perfecto. Perfecto. Vamos a volver a hacer 700 acá. Muy bien. Y ahí lo hace equitativo. Y en este caso voy a repetir lo mismo con los planos que están de este lado. Selecciono alguno de ellos. Vuelvo a seleccionar 700 acá. Y ahí está. Lo ajusta correctamente. Entonces yo podría simplemente arrastrar y mover mi pilote hasta que quede en el sitio correcto. ¿Ok? De hecho, si selecciono, hago clic derecho, puedo crear uno similar de este lado y así en cada uno de ellos. ¿Okay? Va a quedar ajustado. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido en 3 dimensiones? Vamos a ver una vista en frontal. Noten que estos pilotes, se están colocando en X y Y correctamente, pero les falta ajustarse a la profundidad, ¿verdad? Entonces lo que debemos hacer es alinearlos. Vamos a utilizar la herramienta alinear, que queden embebidos en este plano estas caras superiores. Utilizamos la tecla tabulador para escoger justo la cara que nos interesa. Esta, bloqueamos, volvemos a repetir el proceso para esta y bloqueamos. Y vamos a hacer lo mismo en estas dos. Perfecto, bloqueamos. En una de ellas no le di bloquear, entonces esa voy a tener que ajustarla a L y está bloqueada. Entonces, ¿qué ocurriría si yo cambio los valores acá? Pues bien, en primer lugar vamos a seleccionar todos los pilotes y noten que acá no puedo editar directamente
la profundidad. Si voy a tipo, va a haber un parámetro llamado profundidad acá, pero no lo puedo asociar, o puedo asociarlo, mejor dicho, a los parámetros que tengo creados acá en mi proyecto. Entonces, yo tengo que crear un nuevo parámetro llamado profundidad también en la familia del cabezal. Vamos a crear uno nuevo, vamos a llamarlo profundidad, instancia, en este caso, y ese es el que vamos a ajustar. Clicamos, presionamos OK, y ahora, si vamos nuevamente al editor de tipo y editamos acá la profundidad a 5000, excelente, está funcionando correctamente. Además de eso, si cambiamos el parámetro embebido y lo colocamos, digamos, a 400, también se mueven los pilotes. Eso está funcionando correctamente la inserción de estos planos. Pero ¿qué hay si yo no quisiera que tuvieran una forma vertical, dirección vertical, sino un poco inclinado? Bueno, acá tendremos que saber editar algunos parámetros especiales en la familia. Fíjense, yo puedo tratar de rotar alguno de estos. Primero vamos a borrar estos dos, supongamos que queremos que sea inclinado. Vamos a volver a la vista de referencia y creamos familias similares, acá y acá. No los hemos asociado a ningún plano todavía, pero si yo selecciono alguno de ellos y presiono RO para rotar, digamos desde este punto, ¿qué pasa cuando intento rotarlo? Me dice que hay un error. Hay un error porque no podemos rotar ese elemento, no lo permite. Uno pensaría que es posible. ¿Qué es lo que impide que rote? Pues bien, para poder responder esa pregunta, debemos volver a la familia original del pilote. Sin tener nada seleccionado, noten que acá hay unas propiedades propias de la familia y entre una de ellas dicen que siempre debe ser vertical. Ven que está activada esa opción. Si queremos que este pilote rote, debemos desactivar esta opción. Y además sería bueno que activáramos la opción de que esté basado en un plano de trabajo. Así podremos asociarlo a un plano de trabajo inclinado. Entonces, noten esto es muy importante. Si quieren que las formas de sus fundaciones cambien de dirección, deben desactivar o activar las opciones correspondientes. Vamos a guardarlo y volvemos a cargar en la familia 3, sustituyendo todos los parámetros. Vamos a crear entonces un nuevo pilote, haciendo clic derecho, crear similar y lo colocamos en cualquier sitio. Ahora, desde una vista frontal, veamos cómo podemos inclinarlo. Creemos un plano de referencia inclinado, uno que sea resultado de la intersección de estos dos planos. Podríamos medir su inclinación con una dimensión e incluso editarla, digamos, a unos 12 grados. Además de eso, podríamos asignar un parámetro a esta inclinación, al que vamos a llamar inclinación. Y además de eso, tenemos que crear un parámetro perpendicular. Entonces, un plano perpendicular a estos dos. Yo voy a buscar justo la intersección acá, hasta que la consiga utilizando la tecla de tabulador. Ahí podemos buscar una dimensión. Si este es 12, vamos a colocarle igual de 12. Y le asignamos el parámetro. Perfecto. Ahora lo siguiente sería seleccionar el pilote y vamos a seleccionar a su vez un nuevo plano de trabajo hospedado. Como ya hemos editado previamente en la familia del pilote, que puede basarse en planos, podemos picar un nuevo plano, Work Plane, pick a plane, OK, y el plano nuevo va a ser este que está acá. Si vamos a una vista de referencia, podríamos colocarlo, digamos, por acá, y volvemos a la vista frontal. Noten que este plano está paralelo a la inclinación. Entonces ya está ajustado, está colocado allí. Si quisiéramos verificarlo, podemos utilizar la herramienta Align, seleccionamos este plano y esta cara, y lo bloqueamos para que se muevan juntos. Y lo siguiente sería utilizar este plano perpendicular y ajustarlo al eje. De esta manera, cuando nosotros vayamos cambiando acá de dimensiones, digamos a 250, el plano también va a cambiar con la dimensión. ¿Ok? Noten cómo se mueve el pilote correctamente. Y lo mismo pues tendríamos que hacer
con los siguientes. Entonces vamos a seleccionar estos dos planos de inclinación y el pilote y nos volvemos a un reference plane y copiamos desde acá hasta acá. Entonces, si nosotros vamos a una vista en 3D, hemos logrado que los pilotes tengan cierta inclinación. Y si cambiamos la profundidad, hagamos algo más o menos parecido a la realidad, unos 18 metros, se va a ajustar correctamente. Entonces, esta es la manera en que podemos crear una familia paramétrica. Vamos a hacer un repaso. La clave para poder crear familias paramétricas es la utilización de planos de referencia. A esos planos de referencia, a su vez, debemos ajustar parámetros que nos permitan editar las distancias entre ellos. Y por último, es que crearemos las figuras en 3 dimensiones que serán acopladas a los planos previamente creados. Si seguimos estas simples instrucciones, podemos crear familias funcionales.